Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Aló. Buen día, Juan Carlos. Hola, buen día. ¿Cómo estás, David? Buen día, Juan Carlos. Súper bien. ¿Y tú? Hola, Julián. Muy bien. Muy bien, aquí con ánimo, empezando la mañana después de el encierro. Todo bien. ¿Qué tal pasaron el encierro? Pues, hola, todo bien. Todo bien, todo bien. Listo. Entonces, en la anterior clase estábamos hablando acerca de lo que eran algunas propiedades de sección, el momento polar de inercia, ¿sí? Lo que era el radio de giro y el radio polar de giro. Y hablamos también acerca del teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, ¿no? En donde calculamos las propiedades, todavía siguen yendo, las propiedades de inercia de una sección tipo Z, ¿no? Entonces, de eso que hablamos la anterior clase, ¿quién se acuerda, sí? ¿Para qué decíamos que nos servía el momento polar de inercia? Sí, cuéntame tus inquietudes, tus sueños, tus planes. ¿Mm? Para saber la facilidad o dificultad que tiene un objeto para girar sobre su propio eje. Ajá, eso es prácticamente lo que representa, ¿no? Y en ingeniería mecánica, ¿para qué decíamos que lo usaban bastante? ¿En qué era aplicable? A ver, Para ¿quiénes estamos aquí? los ejes de transmisión. Los ejes de transmisión, ¿no es verdad? Diseño de ejes de Depende. transmisión. Dime. Nada, nada. Bueno, ¿qué significaba el radio de giro? ¿Quién se acuerda? Como que no repasan antes de clase, me Creo que parece. nos indica el radio necesario para que un sistema sea equivalente al área de la sección. Para que un área equivalente, ajá, ¿qué? O sea, nos indica el radio que es necesario para ¿Te puedes acercar más al micrófono que no te escucho? O sea, nos indica el radio necesario para que un sistema equivalente, o sea, para que un sistema sea equivalente al área de una sección. Sí, pero equivalente en qué? Ahí te falta algo. ¿Quién le ayuda? Eh, ¿En qué? Creo que lo dijiste. ¿En qué? o sea, nos indica el radio necesario para que un sistema sea equivalente al área de una sección. Pero para que produzca la misma inercia, ¿no? Sí, así. Esa parte es súper importante, ¿no? Porque yo no quiero dos sistemas de área equivalente, no me interesa eso. Me interesa es que tengan la misma inercia los dos sistemas de área. Ya, ¿Listo? sí. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cuándo fue que tuvimos el examen? Hace 2 semanas, ¿no? Bueno, el 14, ¿no? Sí, creo que me está faltando algo aquí. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de algunas aplicaciones de lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos del teorema de ejes paralelos, ¿sí? Pues este tipo de teorema para mí va a ser de importancia, más que todo porque me va a permitir calcular lo que son inercias alrededor de ejes arbitrarios, ¿no? Que en ingeniería son bastante útiles, ¿no? Pero, sin embargo, también existen otras propiedades que, aunque no son tan empleadas en general, nos van a servir mucho cuando nosotros hagamos lo que sería el diseño de elementos de acero, en todo caso, ¿no? En acero
uno de los principales problemas que tiene el acero es que debido a su alta resistencia, pues los elementos empiezan a ser bien delgados, ¿no? Y eso genera problemas desde el punto de vista de lo que sería la esbeltez, ¿sí? Del cálculo de la esbeltez de un elemento que se hace con el radio de giro, de hecho, ¿sí? Y lo que sería el momento de plastificación elástico y plástico, que eso se hace teniendo en cuenta, pues, una equivalencia del momento que se produce en la sección, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, ¿sí? Vamos a tener otras propiedades que empleamos para el diseño, específicamente más en el diseño de acero, que es el producto de inercia, ¿no? Entonces, me comentan cuando estén viendo la tablet, por favor. Ahí ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es el producto de inercia, no? Entonces, lo que nosotros vamos a decir o vamos a conocer como producto de inercia ¿sí? La vamos a calcular y solamente hay una por sección, de hecho, y la vamos a calcular como, le vamos a decir la inercia XY, ¿sí? Va a ser igual a la raíz de X por la raíz de la coordenada en Y por el diferencial de área. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestro producto de inercia. Entonces, cuando nosotros hablamos del producto de inercia, ¿sí? Vamos a tener algunas propiedades, ¿no? Entonces, a diferencia, ¿sí? De las inercias, y X y Y, el producto de inercia puede ser positivo, negativo o cero. ¿Listo? Entonces, ¿pueden haber inercias negativas? ¿Quién me responde? No, porque tienes un área que es un positivo y una distancia al cuadrado. Ujú. ¿Pueden haber negativas? Por esa misma razón no pueden haber negativas. Tienes un área positiva y una distancia al cuadrado. Perfecto. ¿No? Entonces, en los productos de inercia pueden haber cualquiera de estos tres valores. Pueden ser como respuesta a cualquiera de estos tres, ¿no? Además, hay otra propiedad y es que cuando uno o bueno, de hecho podríamos decir cuando uno o ambos, ¿no? Ejes X o Y son un eje de simetría, el producto de inercia y XY va a ser igual a 0.
¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de el producto de inercia, pues básicamente vamos a tener una sección muy parecida a la que teníamos antes, que puede tener cualquier forma, digamos aquí, no sé, una forma arbitraria, ¿sí? En donde si yo analizo un punto en esa forma arbitraria y digo, este es un pequeño diferencial de área, en este pequeño diferencial de área yo voy a tener una coordenada en Y y una coordenada en X, ¿sí? En donde al multiplicar e integrar alrededor de las los dos ejes, pues voy a conseguir lo que sería el producto de inercia. ¿Listo? Ahora, de este producto de inercia, nosotros vamos a también a tener algunas propiedades importantes, ¿no? Entonces, pues de las más importantes, o mejor dicho, de las metodologías más importantes, es que vamos a tener algo parecido al teorema de Steiner, ¿sí? O mejor dicho, prácticamente un teorema de Steiner para este tipo de propiedades, ¿no? Entonces, vamos a decir que este es el teorema. Se apagó. Dime, Se apagó la pantalla, no se ve nada. ¿se apagó la pantalla? O sea, como que está... Sí, ya no se ve nada. Gris, solo gris, pero Pero A se ver. desconectó. Se desconectó el iPad. No se ve. ¿Ahí? ¿De pronto? Nope. ¿Ahí sí? Oh, no. ¿No? No, no, ¿Ahí? Ahí está. ahí sí. Ya, bueno. Listo. Entonces, estamos ahí. Teorema de ejes paralelos. Para el producto de inercia. Entonces, para IXY. Entonces, supóngase que yo voy a tener una figura, prácticamente la misma que nosotros teníamos aquí hace un momento. Y de esa figura, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? De esa figura, yo voy a tener algunas cosas importantes, ¿no? Entonces, yo voy a coger y primero voy a plantear unos ejes locales de la sección. Voy a definir cuál es el centroide. Supongamos que aquí está el centroide de la figura. Y en ese centroide voy a plantar lo que serían los ejes, el eje centroidal de la figura. ¿Sí? Entonces este es mi eje X' y este sería mi eje Y', ¿no? Ahora, voy a hacer el análisis de un elemento diferencial que va a estar ubicado en algún punto. ¿Sí? Entonces, haciendo una definición muy similar a la que nosotros estábamos hablando, ¿sí? Yo puedo decir que existen distancias que van a estar referidas a lo que serían los ejes que yo estoy utilizando aquí, ¿no? Entonces yo voy a tener que respecto al eje centroidal, este punto va a estar ubicado a una distancia Y', ¿sí? Y va a estar ubicado a una distancia X', ¿sí? Pero, pues, respecto a lo que serían los ejes paralelos que nosotros estamos analizando, pues los ejes paralelos van a estar ubicados entre el eje X y el eje X', va a haber una distancia que va a ser la distancia Y barra, ¿sí? Y entre el eje Y y Y',
va a haber una distancia que la conocemos como la distancia x barra. ¿Sí? Entonces, haciendo un análisis similar al que hacíamos para el teorema de ejes paralelos en inercia, ¿sí? Yo voy a tener aquí que la inercia alrededor del eje XY o el producto de inercia XY va a ser igual a la distancia X por Y por el diferencial de área, ¿no es verdad? Pero la distancia X, resulta que esa distancia X va a ser igual a, ¿no? ¿Cuánto sería X? X' más X barra, ¿no es verdad? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Y la distancia Y sería Y' más Y barra, y eso por un diferencial de área. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer la multiplicación de este sistema. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues al separar esos valores. Yo tendría integrales independientes en donde yo tengo X' por Y' por un diferencial de área más Y barra por la integral de X' y la estoy sacando directamente de la ecuación, pues porque eso es una constante. Estamos de acuerdo que las magnitudes verdes son constantes, ¿no es verdad? Es una constante que yo sé, la posición respecto de los ejes centroidales, pues de los ejes paralelos, por un diferencial de área más lo que sería X barra por la integral de Y' por un diferencial de área más lo que sería X barra Y barra por la integral del diferencial de área. Entonces tengo esas 4 componentes que resulta de la multiplicación de la parte interna de esos 2 paréntesis, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos identificar? ¿Qué podríamos identificar haciendo una analogía con lo que vimos en ejes paralelos de inercia? O sea, no, no, no. Es que tengo, o sea, básicamente es integral, es por la área, ¿verdad? Porque en sí es la multiplicación del eje, o sea, tomando en cuenta el eje grande, es la altura por la base. Teniendo en cuenta el eje grande es la Ajá, altura el por eje la de base. grande Y y X. Si nos damos Ujú. cuenta es la suma entre Y gorrito y Y prima, y X gorrito y X prima, que eso podríamos decir que es la altura y la base de un área total. Ya. Simplemente es la integral del área Ujú. con respecto Esto al eje. sería la integral del área. ¿Ya? Entonces, de aquí, pues los más interesantes son estos dos, realmente, ¿no? Este y este. Como dijo ahorita nuestro compañero, no alcancé a mirar quién era el que estaba hablando. Creo que era Juan. Juan, ¿no? Sí, oye. Por la voz, pero no alcancé a mirar. Bueno, como dijo Juan, digamos que el primer término en azul, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de las coordenadas X, Y respecto al centroide, ¿no? Entonces, pues, esto es la inercia o el producto de inercia X, Y respecto a los ejes X' y Y', que serían los ejes centroidales, básicamente, ¿no? Y el último término sería la distancia entre los ejes paralelos multiplicado por el área. ¿Listo? Nuevamente, estos dos
valores. Nuevamente estos dos valores para usos en ingeniería tienden a 0, ¿no? Y entonces nos queda nuestra definición del teorema de ejes paralelos, en donde es muy similar a lo que teníamos para lo que serían las inercias. ¿Preguntas de esa O parte? sea, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la explicación de por qué eso tiende a 0? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de áreas, nuestras figuras realmente tienen un valor, o sea, nuestras dimensiones realmente tienen un valor que no sale de ciertas órdenes de magnitud, ¿me entiendes? Entonces, con esas dimensiones y esas, o sea, lo que nosotros utilizamos en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería mecánica, los ejes de las máquinas, pues realmente no salen de cierta magnitud, ¿sí? La multiplicación de eso, de esas distancias entre los ejes que yo necesito que sean paralelos, que tienden a ser muy pequeñas en ubicación, ¿sí? Por la coordenada por el área, pues me va a dar que eso tiende a 0 y prácticamente lo vamos a despreciar. Es básicamente por eso. ¿Listo? Sí, sí, todo claro. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? Prácticamente de este sistema que nosotros estamos hablando acá, ya tendríamos 3 inercias. El momento de inercia alrededor del eje X, el momento de inercia alrededor del eje Y y lo que sería el producto de inercia, ¿ya? Entonces, estos 3 factores para mí van a ser importantes porque me van a permitir determinar una propiedad supremamente importante en las secciones, ¿ya? Que se conoce como los ejes principales de momento. Los ejes principales y momentos principales. ¿Listo? Entonces, esta propiedad, que serían los ejes principales y los momentos, digamos, momentos principales, me van a servir para el diseño de elementos que no tengan doble simetría. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un elemento que no tiene doble simetría, pues es el elemento que calculamos la inercia en la anterior clase, ¿no? Esos elementos se utilizan, por ejemplo, para poner las tejas en los techos, pero van a tener un problema, y es que van a producir, si no se colocan bien, problemas de pandeo lateral. Entonces, todo esto se debe diseñar alrededor de los ejes principales y toca calcularlos alrededor de los momentos principales de inercia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, digamos que la finalidad, ¿sí? O su finalidad es identificar la rotación sobre un eje de coordenadas X, Y, ¿sí? Ubicado en un punto cualquiera O, ¿sí? En el cual la sección tenga
la mayor, y esta parte es creo que lo más importante, la mayor y menor o aquí deberíamos, mejor dicho, tenga el mayor y menor valor de inercia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos. Nosotros queremos tener en una figura, ¿sí? Y buscar la rotación del eje de coordenadas de tal forma que alrededor de esa orientación yo tenga la mayor o la menor inercia en mi sección. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Supónganse que yo tengo una figura. Voy a tener aquí, o mejor dicho, voy a tener aquí mi figura. ¿Listo? Entonces, esa figura, ¿sí? De esa figura, yo lo que voy a hacer es primero identificar ciertas propiedades. Yo necesito un plano XY, ¿sí? Y de ese plano XY, yo voy a decir, bueno, este es mi sección, mi plano X, este va a ser mi plano XY, y aquí yo voy a tener mi origen, ¿sí? Esa figura va a tener un área, y por lo tanto, yo voy a identificar que la sección posee una inercia alrededor del eje X, una inercia alrededor del eje Y, y un producto de inercia XY. ¿Ya? Que ya sabemos las ecuaciones. Carlos, es el mismo gráfico que el anterior. Se refiere a cualquier figura. Cualquier figura, cualquier forma, cualquier orientación, lo que te imagines. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué va a suceder? De esa sección, alrededor de los ejes X, Y, pues tienen un valor de inercia. En X, en Y y un producto de inercia. Lo que nosotros queremos encontrar es la rotación alrededor del punto O que haga que el valor de la inercia en X y el valor de la inercia en Y sean respectivamente el mayor valor de inercia que se pueda lograr alrededor de un eje en esa sección. ¿Sí? Y también el menor valor de inercia que se pueda lograr en un eje alrededor de esa sección. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo aquí esto, ¿no? Entonces, yo tengo por aquí esto. Entonces, yo lo que voy a querer, creo que lo hice demasiado grande. Lo voy a mover un poquito más para acá. Es, primero, voy a coger un elemento diferencial. Digamos este. Este elemento diferencial, pues ya sabemos que eso tiene un área, ¿no es verdad? Y en ese elemento diferencial, yo voy a coger y voy a plantear lo que serían las coordenadas del elemento diferencial respecto a ese eje X y respecto a ese eje Y. Entonces yo voy a decir que este elemento diferencial, pues va a tener una coordenada Y y va a tener una coordenada X en ese punto, ¿no? Con esa coordenada XY, pues tengo un inicio en mi cálculo, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que voy a generar, y me voy a ayudar aquí con una cuadrícula, voy a generar una rotación de este sistema. Entonces yo voy a tener aquí que de este eje XY voy a sacar un eje XY' que va a tener una orientación respecto al original. Entonces voy a coger y voy a decir, bueno, esto le voy a poner 2, 4, 5 y 3. A ver, 5 y 3 me quedaría por aquí, más o menos. 5 y 2. 5 y 2. Cinco, 2, 4, 5 y 2. Más o menos así.
¿Listo? Para que me quede totalmente perpendicular, pues tendría que hacer lo mismo, ¿no? 2, 4, 5 y 2. ¿Estamos de acuerdo que esos dos forman un ángulo de 90? ¿Sí? ¿Qué opinan? X', Y'. Entonces, a este, yo lo que hice fue generar un ángulo, teta. ¿Sí? Y de ese ángulo teta, yo tengo un eje diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, de ese ángulo teta, yo voy a sacar algunas cosas. Entonces, yo voy a tener aquí, dijimos que este es mi coordenada XY, ¿sí? Y la voy a poner encima totalmente perpendicular, ¿sí? Y voy a empezar a mirar ahora las coordenadas X' y Y'. Entonces, las coordenadas X' y Y' van a estar en función del eje verde. Entonces, voy a sacar una línea desde este elemento diferencial perpendicular a mi eje X'. Y esto va a ser mi distancia Y'. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí voy a sacar otra línea perpendicular desde mi elemento diferencial a mi eje Y'. Ahí parece que es perpendicular. Y a esto le voy a llamar X'. ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Estoy calculando la misma posición del mismo elemento diferencial, pero respecto ahora del nuevo eje. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Listo. Bueno. Entonces, cuando yo hice eso, lo que sucede es que se van a empezar a formar algunas cosas, pues, digamos, interesantes. ¿Listo? Entonces, lo primero es que yo voy a coger y de este elemento, desde este punto, voy a trazar una línea. Desde este punto, voy a trazar una línea que sea perpendicular a esta proyección. Entonces, voy a decir, esto es 90 grados. ¿Sí? Entonces, en este punto se me va a generar un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo que se me acaba de generar ahí? Eta. Teta. ¿Estamos de acuerdo? Este vendría a ser teta. Este sería el ángulo teta. Lo que quiere decir que estas dos líneas son perpendiculares entre sí, ¿no? Estamos de acuerdo que pues serían perpendiculares entre sí, ¿sí? Ahora, yo voy a dibujar dos triángulos. Como esas dos líneas son perpendiculares entre sí, le voy a poner de pronto más color, ¿sí? Entonces yo puedo decir que aquí tengo un triángulo amarillo, en donde el ángulo va a ser teta. Y por el otro lado, tengo también aquí un triángulo azul. ¿Por qué no salió tan grueso? Ahí. Tengo un triángulo azul, cuya base también es teta, o el ángulo interno también es teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se veían correctamente los dos triángulos? ¿Sí? ¿No? Sí, Ujú. sí, sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por trigonometría, ¿sí? Son dos triángulos rectángulos. Lo que yo quiero encontrar va a ser la relación entre X' y Y', pero en términos de X, las coordenadas X y Y iniciales. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuánto es X' en términos de X y Y normales? ¿Y cuánto es Y' en términos de X y Y normales? Teniendo en cuenta, pues, esas distancias que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, primero analicemos un poco.
digamos que empezamos por X', ¿no? Entonces, X', yo para lograr la longitud de X', lo único que tendría que hacer sería sumar este lado de este triángulo amarillo más este lado del triángulo azul. ¿Estamos de acuerdo? Y la suma de esos dos serían X'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, dícteme, los escucho. ¿Qué tendríamos? Sería X coseno de teta X coseno de teta y Y más Y seno de teta. más Y seno de teta. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo calculo Y'? Ahora ustedes me van a explicar, ya les ayudé con el primero. De la misma manera, Y' sería la distancia del azul, el otro cateto del azul entero, Ujú. restado del otro cateto amarillo. Del cateto opuesto del amarillo, ¿no? Entonces, ¿los escucho? ¿Cómo sería? Sería Y' será igual. Y coseno de teta menos X seno de teta. Listo. ¿Todo el mundo entendió esto? Sí, sí, sí. Bueno, Juan solamente Carlos. Mateo Entonces, y sí, los Davids. ¿Y el resto? Raimi, que siempre llegas tarde. Juan Carlos, Raimi, ¿estás? Sí, aquí estoy. Perdón, suelo tener problemas de conexión. ¿Entendí este? Sí, sí, un poco. Tengo que repasar un poco para captar bien, pero sí. Juan Carlos, Bueno, no me convenciste, pero bueno. Cuéntame. los dos triángulos, el amarillo y el azul son iguales. No, no. Los lados no son iguales. Lo único que comparten son triángulos semejantes por el ángulo, ¿no? Pero no son iguales. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a traer estas ecuaciones que acabamos de definir aquí y vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Entonces, resulta que si nosotros analizamos un poco cada una de las expresiones, yo puedo calcular la inercia alrededor del eje X' y la inercia alrededor del eje Y', ¿sí? Y la puedo analizar teniendo en cuenta, pues, estas coordenadas X, Y', ¿verdad? Entonces yo voy a decir aquí, me voy a pasar de nuevo a esto. Yo voy a decir lo siguiente, la inercia, y en esto quiero que me ayuden, la inercia alrededor del eje X', ¿sí? Es la integral del eje Y' al cuadrado por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es verdad? Ahora, yo voy a hacer un reemplazo. Yo sé que Y' va a ser igual a Y coseno de teta menos X seno de teta. Y esto va a ser al cuadrado por un diferencial de área. ¿Sí? Entonces, yo me voy a valer pues de algunas relaciones trigonométricas, ¿no? Y entonces, de algunas relaciones trigonométricas, yo puedo calcularme lo siguiente. Digamos, yo voy a tener y coseno de teta al cuadrado menos el doble producto del coseno, o bueno, analicémoslo así, pues sería y, esta va a ser la integral de y coseno de teta al cuadrado por un diferencial, perdón, y coseno de teta, todo eso al cuadrado, por un diferencial de área.
menos el doble producto de XY coseno de teta, seno de teta, más X seno de teta, todo eso al cuadrado diferencial de área. Y todos estos van a ser integrales independientes. ¿Se entiende? Ajá. Sí. Listo. Entonces, yo de aquí voy a analizar algunas cosas. Como el ángulo está definido, yo voy a tener dentro de estas expresiones algunas constantes. ¿Qué constantes tendría? Prácticamente yo tendría que el coseno de teta al cuadrado, ¿sí? Son constantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo aquí tendría que 2 coseno de teta por el seno de teta son constantes y el seno al cuadrado de teta son constantes. Entonces yo voy a sacar eso de la integral y me va a quedar que x' va a ser igual a coseno al cuadrado de teta por la integral de y cuadrado, aquí, de hecho, ¿sí? La integral de y cuadrado por el diferencial de área. ¿Quién me dice qué es la integral de y cuadrado por el diferencial de área? Paula. Paula. Paula, la oscura. Sí, es el momento de inercia. ¿Cuál? Del centroide. ¿Quién le ayuda a Paula? El segundo Es el momento de momento área. es el momento en X. Es el momento de inercia alrededor del eje X. X. Muy bien, gracias. ¿No? Menos. ¿Sí? Entonces, yo voy a sacar la constante, sería 2 coseno o seno, bueno, como sea. Vamos a hacer seno de 2. ¿Ah? Seno del doble del ángulo. Seno de Z. Coseno de teta, seno de teta. ¿Sí o no? Bueno, después hacemos eso del doble ángulo. Pero yo tengo la integral. Ah, aquí me comí, aquí me falta algo. Uy. Me estaba faltando el diferencial de área. Aquí. ¿No? Tengo 2 coseno de teta, seno de teta, por la integral de XY diferencial de área. ¿Qué es la integral de XY diferencial de área? El producto de inercia. Por el producto de inercia, que sería XY, ¿no? Más, y aquí tengo lo mismo, el seno cuadrado de teta por la integral de X al cuadrado por el diferencial de área. ¿Qué es la integral de X al cuadrado por el diferencial de área? La inercia en Y. La inercia en Y. Muy bien. Entonces, por aquí estaba hablando mi amigo, ¿no? Sí. Y digamos que yo tendría una expresión en donde me queda prácticamente que la inercia alrededor del eje X' va a ser igual al coseno al cuadrado de teta por IX menos 2 veces el coseno por el seno por el producto de inercia más la inercia en Y por el seno cuadrado de teta, ¿no? Entonces yo pudiera hacer el mismo análisis, ¿no? Y pudiera determinar de la misma forma yo puedo determinar que la inercia alrededor del eje Y' va a ser una cosa similar. Entonces yo voy a tener aquí que la inercia va a ser igual al seno cuadrado de teta por la inercia en X, ¿sí?
más 2 veces la inercia XY por el seno de teta por el coseno de teta, ¿sí? Más el coseno cuadrado de teta por la inercia en Y. ¿Sí? Entonces, sale de la misma forma y de la misma deducción. Entonces, tendría esas dos valores, ¿no? Ahora, ya tengo las inercias, ¿no? Ya tengo las inercias. Ahora, lo que me falta es calcular el producto de inercia. Entonces, calculando el producto de inercia, entonces, para el producto de inercia, tengo que el producto de inercia respecto a los ejes X, Y', que va a ser igual a la coordenada X' por la coordenada Y' por el diferencial de área, pues no es nada más que la multiplicación de estas dos coordenadas que calculamos acá. Entonces, X' va a ser X coseno de teta más Y seno de teta. Y la coordenada Y', pues nada más que Y coseno de teta menos, ¿sí? Menos X seno de teta. Y todo eso por un diferencial de área. Entonces, vamos a coger a multiplicar y vamos a hacer todo lo que hicimos aquí. Y al final, lo que nos va a resultar es que X, el producto de inercia alrededor de los ejes, ¿sí? X' y Y', resulta en la siguiente expresión. La inercia alrededor del eje X menos la inercia alrededor del eje Y multiplicado por el seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Más la inercia, mejor dicho, el producto de inercia alrededor del eje XY multiplicado por el coseno al cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Y esta sería nuestras expresiones. Entonces, yo las voy a encerrar aquí en un cuadrito, ¿sí? Porque de estas expresiones surge algo bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Todo claro. Sí. Genial, gracias. Entonces, por ahí, mi amigo Mateo, ahorita estaba acordándose de, ¿en dónde es que vemos esto? De las funciones en trigonometría, en cálculo, creo, más bien, ¿no? En Sí. cálculo que apenas pasaron, ¿sí o no? Cálculo 2 o cálculo 1, en donde habían las equivalencias, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunas. Entonces, el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno 1 menos seno cuadrado, cuadrado. sí. Pero también yo podría decir en términos de ángulos dobles, eso es lo que me Sería faltó 1 decir, más coseno de 2 tetas sobre 2. eso, 1 coseno de el doble de ángulo, del ángulo doble sobre 2, ¿no? De igual forma tengo que el seno de un ángulo doble, perdón, el seno al cuadrado de teta en términos de ángulos doble va a 1 ser menos igual coseno. a 1 menos coseno del doble del ángulo sobre 2. Y el que identificaste aquí, que ya te habías dado cuenta, que era esto, ¿no? ¿Sí? Que el 2 o 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo doble, ¿sí? Básicamente eso. Y bueno, pues la otra que es el coseno de un ángulo doble menos, o va a ser igual, el coseno del ángulo doble va a ser igual al coseno al cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Básicamente, esos serían, pues, las relaciones. Entonces,
Haciendo la sustitución de estas, prácticamente de estas ecuaciones en lo que serían nuestras expresiones que están en el cuadro, a mí me resultan las siguientes expresiones, ¿no? Entonces, me resulta que, primero, voy a tener aquí una ecuación A, que le voy a llamar A. ¿Sí? Aquí le voy a poner, reemplazando, reemplazando las funciones trigonométricas tenemos A, ¿sí? Que la inercia en X, en función de los ejes X', va a ser igual a la suma de las inercias sobre 2 más la resta de las inercias sobre 2 por el coseno del doble del ángulo menos el producto de inercia por el seno del doble del ángulo. ¿Sí? Primera función. La segunda expresión me queda en que la inercia en Y', ¿sí? Va a ser igual a la inercia en X más la inercia en Y medios menos la inercia en X menos la inercia en Y medios por el coseno del doble del ángulo más el producto de inercia XY por el seno del ángulo doble. Entonces, fíjense, ¿qué cambió? Ay, lo único que cambió, ¿sí? Básicamente serían los signos, ¿no? Pero las expresiones son las mismas. Y yo voy a tener aquí el C, que es el producto de inercia XY', va a ser igual a la inercia X menos la inercia en Y sobre 2 seno del ángulo doble más el producto de inercia por el coseno de 2. ¿Listo? Entonces tendríamos esas dos expresiones, perdón, esas tres expresiones. Ahora, ¿por qué me sirven y por qué me interesa esto haberlo puesto en términos de ángulos dobles? Bueno, primero que todo, pues las expresiones no es que se hayan acortado, tienen tres términos igual, ¿no? Pero el hecho de que tengan ángulos dobles me supone una visualización más fácil de los resultados. Son equivalentes, pero me resulta en que yo puedo utilizar un círculo, porque a la larga los senos y los cosenos, que están todos metidos ahí, pues hacen parte de un círculo, ¿no es verdad? Y yo puedo utilizar un círculo y esa va a ser mi representación. Entonces, si yo hago algunos trucos, por ejemplo, si yo sumo, esto se movió, entonces, si yo sumo o sumando la ecuación A más la ecuación B, ¿sí? Si yo sumo la función A más B, entonces quiero que se fijen en lo siguiente. Entonces, ¿qué me queda? Pues la suma de A más B, pues sería X' más Y'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y al sumar esas dos expresiones, ¿qué me queda? Se simplifican los otros dos, queda IX más Y. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me queda? IX más Y, ¿no? Entonces, ¿qué es IX más Y? Son las...
Mi amigo Mateo a veces ya me da pena contigo. A ver, alguien que le ayude a Es Mateo el para momento variar. polar de inercia. El momento polar de inercia. Ya, perfecto. Ajá. Pero entonces esto tiene, no puedo escribir muy cerca ya, ahí. Esto tiene una connotación supremamente importante, ¿ya? Esto que acabamos de mirar, recuerden que el eje X' y el eje Y' es un eje arbitrario que tiene un ángulo teta arbitrario, ¿sí? Esto que acabamos de encontrar tiene como conclusión, o concluye, de hecho, concluye que el momento polar de inercia es único para cada sección transversal. Esto voy a... Para cada sección transversal. Y es indistinto de los ejes de coordenadas de análisis. Súper importante. Una sección solamente puede tener un momento polar de inercia. Así que, si en el examen quieren hacer la prueba, que si están bien, pues lo que van a hacer es fácil. Calculan el momento polar de inercia alrededor de los ejes principales y cuando les pida que calculen los ejes principales de inercia y suman y no les da el mismo momento polar, está algo mal. Fácil. Chequeo, ¿no? Les tiene que dar lo mismo, no importa cuáles son los ejes a los cuales lo giro, ¿no? Ahora, entonces, esto es primero. Segundo, supongamos que yo hago elevando al cuadrado. Entonces yo tengo que a cuadrado más c cuadrado. ¿Listo? A cuadrado más c cuadrado. Entonces, volvamos aquí. A cuadrado más c cuadrado. ¿Qué me da? ¿Sí? Entonces, a cuadrado más c cuadrado me va a resultar en la siguiente expresión. Yo voy a tener que la inercia X' menos la inercia IX más la inercia Y al cuadrado más la inercia X', Y' al cuadrado. Y esto va a ser igual a IX menos Y medios al cuadrado más IXY al cuadrado. ¿Listo? Básicamente, eso es lo que yo tendría ahí reemplazando. O sea, a cuadrado, que es IX, ¿sí? Más C al cuadrado, que es IXY' al cuadrado. IX'Y' al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta expresión, quiero que la vean desde un poco, desde el punto de vista de que esto es un círculo. ¿Ya? Como les mencionaba antes, la idea de todo esto es mirar la representación gráfica, matemática, en un círculo. Y entonces, yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Fíjense que en un círculo, ¿sí? En un círculo, yo voy a tener la siguiente cosa.
¿quién se recuerda la ecuación paramétrica de un círculo? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, me parece que era. Ajá. Te falta, ¿no? Capaz a chica, Ajá. por lo que está fuera del origen. Ajá. Pero te falta otro término, ¿no? O sea, si quieres en general, X menos base, X menos Ya, está X desplazando. menos, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir que el centro del círculo va a ser las coordenadas A y B, ¿sí? Entonces, si el centro del círculo es la coordenada AB, entonces la ecuación paramétrica de este círculo va a ser X menos A, y eso al cuadrado, más Y menos B, eso al cuadrado, y eso es igual a R cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense en la expresión que yo tengo aquí, ¿ya? Y me van a ir diciendo qué es A y qué es B. Entonces, recordando esto, tenemos que A, en mi círculo, si yo les digo que la ecuación de arriba es un círculo, ¿qué tendríamos de círculo? ¿Qué es A? Y X más Y sobre 2. Perfecto, muy bien. Y X más Y sobre 2. ¿Qué es B? Facilito. 0. Perfecto. 0. ¿Todo el mundo ve por qué 0? Bueno, entonces los que no me están contestando, prendan la cámara. Porque si no, no voy a saber si me están entendiendo o no. A ver, todo el mundo, prendan la cámara, los que no están contestando. O sea que son todos menos Mateo y David. Juan, disculpe, no, yo no entendí por qué 0. Ya, que prendan el resto de la cámara, a ver. Ronnie, a los años que te veo. Alejandro, a los años. Juan. Paula. Julián. Juan. Raimi. Los quiero ver ya que se va a acabar el semestre, ¿no? Está mi amigo Ricardo, he estado con barba, ya el Ricky, ya cómo cambian las cosas, man. No lo había visto hace rato. Bueno. ¿Por qué 0? Pues porque si tú ves, pues no hay nada que reste. Te fijas, ¿no? Entonces, esto prácticamente, o sea, creo que deberíamos haber empezado desde antes. En un eje de coordenadas, donde el eje de coordenadas es X y Y, la ecuación paramétrica de un círculo es X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro eje de coordenadas, las variables no son X, Y. ¿Quién me dice cuáles son las variables? En nuestro eje de coordenadas, los ejes se llaman ¿qué? Arranquemos por ahí. ¿Cómo se llaman en nuestros círculos los ejes de coordenadas? ¿Qué es lo que representan los ejes de coordenadas? No son X y Y, que son tradicionalmente. ¿Sería? Y X prima. Y X prima, o sea, sería la inercia alrededor de un eje arbitrario. Y X prima Y y prima. y el producto de inercia alrededor de un eje arbitrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro eje de coordenadas ya no representan coordenadas. Lo que representa son inercias en nuestro círculo. ¿Listo? Y dentro de nuestro círculo, el centroide del círculo está ubicado en X o en X
en lo que sería la suma de las inercias divididos entre 2. Y en B, en Y, está centrado, el círculo está centrado respecto a la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Según esto, está centrado respecto a la horizontal. ¿Ya? Pero entonces hay otra cosa importante. ¿Cuánto es el radio de nuestro círculo? ¿Mm? ¿Cuánto es el radio de nuestro círculo? Facilito. La raíz de todo esto, la derecha. La raíz de todo eso a la derecha. Sí, correcto. La raíz de todo esto a la derecha. Muy bien. Y X, Y. No. Entonces, ¿No sería un binomio eso? no. Porque acuérdate que aquí es R al cuadrado. Entonces, si yo despejo, entonces, No, ¿qué ya es sé, ya sé. R al cuadrado? R al cuadrado es eso. Ajá. Va a ser la raíz. Entonces, le saco la raíz. Ujú. No sé, eso sí. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro circulito. Ese es el círculo. Y yo lo puedo, de hecho, dibujar. Y puedo analizar ese círculo. Entonces, con esto terminamos por la clase de hoy. Y bueno, vamos a mirar algunas cosas interesantes pues, en la próxima clase, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Voy a dibujar mi plano cartesiano. Ya. En este plano cartesiano, ¿qué es el eje horizontal? ¿Cómo se llama el eje horizontal? Ahora sí. Alejandro, ¿cómo se llama el eje horizontal? Alejandro. Alejandro me tiene en mute, creo. ¿Me escuchas? Alejandro. No. Alejandro. Alejandro Terán. Conste que me tienen mute, ¿no? Me tienen mute. Genial, Alejandro. Listo. ¿Quién le ayuda a Alejandro que no escucha? Yo creo que sí, X'. Perfecto. Muy bien. Y X'. ¿Sí? ¿Qué es el eje vertical en nuestro sistema? El producto de inercia. El producto de inercia El y eje X', arbitraje. Y'. Muy bien. Perfecto. ¿Listo? Y ahora, voy a dibujar un círculo esquemático. ¿Dónde está el centroide del círculo? No puedo saber. Va a depender de las inercias alrededor del eje. ¿Estamos de acuerdo? Centroidal. ¿Ya? Pero lo que yo sí puedo saber es lo que dijimos antes. Ese círculo es centrado sobre el eje horizontal. Entonces, digamos que yo voy a poner aquí, vamos a decir 2, 4, 5. Lo voy a centrar así. No sé, por ahí. Ahí tiene cara de círculo. Sí, ¿no? Ojito tiene cara de círculo. Ya. Y entonces, voy a tener esto. El centro de ese círculo va a tener coordenada C. Y la coordenada C, ¿sí?
me va a plantear también, ¿sí?, unos valores. ¿Listo? Entonces, de este círculo vamos a tener, bueno, aquí solamente pongámosle C. Vamos a tener un radio. Entonces, quiero que se fijen en algo. Esto es el radio. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el radio. Entonces, el radio a mí me va a determinar el valor de el producto de inercia máximo que puede tener esa sección. ¿Estamos de acuerdo? El radio del círculo es el producto de inercia máximo que tiene la sección. ¿Listo? Ahora, en ese círculo, yo voy a tener algunos valores, ¿ya? Yo voy a tener aquí la inercia mínima que puede tener esa sección. No hay ninguna orientación en donde yo pueda poner mis ejes que me produzcan una inercia mínima, que este valor de aquí. ¿Sí? Y yo voy a tener también un valor aquí de mi inercia máxima de la sección. No puede haber una rotación de los ejes, ¿sí?, que me produzca una inercia más grande que este punto acá. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo también voy a tener un valor que está en el centro. ¿Sí? Ese valor que está en el centro, yo le voy a llamar la inercia promedio. ¿Listo? Esos son los puntos importantes. Entonces, en este caso, yo puedo decir lo siguiente. Si la inercia promedio está en ese punto, ¿cuál es la inercia promedio? Si la inercia promedio coincide con el centroide, ¿cuánto es el valor de la inercia promedio? A y B. Y X No. Y sobre 2. X y X Y Mac. más Y sobre 2. ¿Sí o no? Ujú. Y de aquí se derivan algo bien importante. ¿Cuánto es la inercia mínima? Entonces es Lo fácil. de arriba, o sea, sería lo de arriba menos el radio. Eso menos el radio. Sería la inercia promedio menos el radio. Perfecto. ¿No? ¿Y la inercia máxima cuánto sería? Inercia más del radio. La inercia promedio Del radio. más el radio. ¿Listo? Este círculo, ¿sí?, es súper importante porque me permite visualizar, ¿sí?, lo que serían todos los posibles valores, ¿sí?, a los cuales yo puedo tener en una sección de inercias, ¿sí?, de inercias y de productos de inercias, cuando de una sección yo giro sobre el origen los ejes de coordenadas. ¿Se entiende? Aquí están representados todos, ¿sí? Entonces, la próxima clase lo que vamos a mirar es cómo construimos el círculo, que es bien fácil. Realmente ya se van a dar cuenta que un círculo que está centrado en C, que ya sabemos que el círculo debe estar centrado en el origen, perdón, en el eje X, y que sabemos además que el círculo, ¿sí?, el centroide es el promedio de las inercias. Pues fácil, ya sabemos cómo construirlo. Yo cojo y trazo 2 puntos, ¿sí? Y con eso pues calculo el radio por geometría, ¿sí o no? Si yo les doy una línea, les doy 2 puntos, pueden trazar el círculo. Entonces, crear el círculo realmente es bastante simple. ¿Listo? Pero las implicaciones del círculo, más que las ecuaciones, ¿sí?,
lo que me van a decir es el ángulo que yo debería girar los ejes para encontrar la máxima inercia y la mínima inercia de la sección. Eso es lo que me interesa. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, o sea, diríamos que el día miércoles, continuamos con eso. Al respecto, les voy a pasar, ya como estamos a cortas, digamos que esta semana prácticamente, yo diría que esta semana terminamos los temas del curso. ¿Sí? Entonces, ya tenemos 2 semanas para exámenes finales. Entonces, les voy a subir una encuesta para que ustedes decidan. O hacemos examen o hacemos proyecto. ¿Sí? Dependiendo de lo que diga la mayoría, pues escogemos. Recuerden, el proyecto es un proyecto que consume bastante tiempo. El examen, pues 2 horas y se acaba. ¿El ¿no? proyecto es grupal o individual? El proyecto generalmente es grupal. Ya. Entonces, ya les voy a subir las condiciones del proyecto para que ustedes lo vean y según el proyecto que está pensado para este semestre, escojan. ¿Listo? Este semestre les voy a hacer escoger. Y pues tenemos tiempo, a la larga, hay bastante tiempo, así que estén pendientes. ¿Listo? ¿De cuántas personas sería el proyecto? Todavía no lo he pensado porque siempre depende de cuántos estudiantes estamos. Por ejemplo, si me preguntas ahorita, estamos 2, 4, 8, ¿no? 12, 15, 13 personas. Lo que quiere decir es que lo haría de ¿qué? 2, son 6 grupos, facilito, ¿no? Pero no vienen todos en clase. Entonces, digamos que, pues como no me acuerdo cuántos son en la clase, creo que son como 20 y punta, pero vienen 10. Entonces, voy a averiguar, no me acuerdo. Según eso, identifico. ¿Listo? Entonces, todo va a estar en las especificaciones del curso. Yes. ¿Listo? Bueno, entonces, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles y que pasen este día excelente. Cuídense. Chao. Gracias, Juan. ¿Puedo quedar un momentito para hablar contigo? Ahorita tengo una reunión. Es solo sobre ¿cómo es lo que hacemos al inicio de la semana? Se me fue el nombre. La preparación. La preparación, La sí. preparación. Ya. Ajá. Dame un segundo. En cuanto a la preparación,